Hoy vamos a hablar de nuestros mejores consejos para sus rotaciones de medicina interna, puntualmente. Los consejos que vamos a hablar se pueden extrapolar a otras cosas, pero vamos a hablar particularmente de medicina interna. Primero porque pues es como el tema del canal y segundo porque suele ser la primera rotación para la gran mayoría de estudiantes de medicina. Es como la entrada y ahí comienza uno a aprender todas las cosas. Entonces vamos a darles algunos de los consejos que nos hubiera gustado saber antes de nuestra rotación para que ustedes aprovechen de eso. Vamos a hablar de consejos de estudio, vamos a hablar de cómo aprovechar la rotación, dado que pues como dijimos ahorita es la primera para muchos, qué hacer si medicina interna es la especialidad que a uno le gusta, cómo ponerse en el camino para que luego cuando uno quiera entrar a la residencia sea más fácil, cómo hacerse la vida más fácil con herramientas y consejos generales de etiqueta. Vamos a hablar de todo eso y pueden encontrar estampillas de tiempo abajo en la descripción. Y para comenzar, como lo primero que vamos a hablar es de consejos generales de estudio, pues les tenemos un mensaje muy especial de un patrocinador. Sí, digamos que dentro de los consejos generales de estudio, lo más importante es definir uno con qué va a estudiar, ¿no? Como tener una herramienta. Y precisamente Lecturio es una de esas alternativas que uno tiene como herramienta de estudio y precisamente pues nos está patrocinando y apoyando en este podcast. Esta herramienta ya les hemos hablado de ella en ocasiones anteriores, pero básicamente para que recuerden es una herramienta completísima. No les va a servir solo para medicina interna, sino para otra rotación. Si por ejemplo están viendo pues digamos este podcast, pero no están rotando en medicina interna o algo, pues también les sirve. Y además ofrece pues una alternativa muy grande de formas de estudiar un mismo tema, que es algo también fundamental porque también hablaremos un poquito ahorita de eso en cuanto a cómo enfrentarse a los temas y demás. No todos aprendemos igual y el hecho de tener un mismo tema en video, en texto, tener quizzes, tener casos clínicos es algo que va a ser de gran utilidad y el hecho de tener los quizzes y los casos clínicos más en esta primera rotación es algo que hace que uno vaya cogiendo esos pequeños detalles que uno necesita, no solo para la vida real con los pacientes, sino también para algo pues que es importante, que son los exámenes y a futuro un examen de residencia. Entonces, tener todas esas alternativas en una misma herramienta es como el plus principal que tiene Lecturio y que le serviría a cualquier persona que esté empezando medicina interna. Sí, y es una herramienta que a mí me parece muy útil porque maneja un muy buen balance entre enseñar lo que uno tiene que saber para su rotación. O sea, si me mandan a leer de neurofibromatosis, los puntos clave que yo tengo que saber para mi rotación van a estar en las páginas, van a estar en los videos, van a estar incluso en los casos clínicos, que uno también puede hacer específicos del tema. Pero además, uno de a poquito, si uno se entrena con este tipo de recursos, uno va preparándose para el futuro y le va quedando más fácil luego en el futuro presentar un examen de residencia, ¿no? Entonces eso fue un hábito que hicimos desde que estábamos como en Yo cuarto o creo como tercer en cuarto semestre. o tercer Nos pusimos a hacer semestre. casos clínicos de recursos de residencia y eso hizo que cuando ya fuera la hora de prepararse para un examen normal, pues Fuera fuera mucho más fácil, muchísimo más fácil. definitivamente. Entonces, si eso les interesa tener un recurso así, pues hay buenas noticias porque ahorita Lecturio está en la campaña de Back to Med School, de como volver a la universidad. Entonces tiene 50% de descuento en todos los planes premium. Entonces, si a ustedes les interesa, bueno, primero que todo, si quieren saber más o menos cómo es, cómo verlo por ustedes mismos, uno siempre puede hacer una prueba gratis. La prueba gratis pues tiene, como es limitada, no va a tener todas las características, toda la experiencia, pero pueden darse una idea de más o menos qué pueden esperar del otro lado. Y si les gusta, pues lo pueden adquirir con el descuento. Aparte de eso, también les tenemos un giveaway. El Lecturio pues, nos ha dado 3 membresías de 3 meses para darles a ustedes. Y lo único que tienen que hacer es cumplir 2 condiciones. La primera, la que a todo el mundo se le olvida, es llenar una encuesta que van a encontrar abajo en la descripción con sus datos de contacto, simplemente para que en caso de que ganen, les podamos decir cómo ganaron. Aquí pueden redimir con las instrucciones su membresía. Y segundo es dejarnos un comentario. El comentario que queremos que nos dejen es básicamente como esta es la primera rotación para muchos de ustedes o si no están en ella y ya han tenido varias rotaciones, saber como cuál fue el desafío principal que tuvieron, sea en esta primera rotación o en cualquiera de las rotaciones, cuál es como el desafío principal que han tenido y pues qué hicieron con eso, ¿no? Pero como cuál Ujú. es el principal desafío ¿Qué es que lo que más tuvieron. les ha costado? Y si nunca han hecho una rotación, por lo menos han ido un día, no sé, como qué les pareció difícil de ese día que fueron a rotar, que la mayoría de la gente va por lo menos un día en básicas. Listo. Y pues una última cosita adicional para recordarles, siempre pues obviamente no durante la campaña, sino después está el código promocional de Lecturio que tenemos pues con nosotros si llegan de parte de este video, que es TMI TMI 30. 30. Ujú. Entonces ahí también pueden obtener un 30% de descuento, obviamente después de que pase pues esta campaña. Exactamente. Listo. Entonces, con eso, metámonos, o bueno, continuemos con los consejos de estudio. Y el primero que yo tengo para eso es más como una quote, pero me parece muy útil
porque algo que yo veía que le pasaba a algunas personas en la rotación de medicina interna es que intentaban como tener el mismo acercamiento que uno Mm. tiene en básicas. Uno llega y dice como, listo, me ponen a leer de, no sé, acidosis metabólica y me leo el libro, yo no sé qué, y luego el otro libro. Había gente que hacía eso, como se leía primero un libro de básicas, luego el Harrison, luego yo no sé qué, y como intentando desglosar, saberse toda la información sobre un tema. El problema de eso en medicina interna es que medicina interna tiene demasiados temas. Son miles y miles de patologías y de medicamentos y hay mucha cosa por saber. Y si yo intento con cada cosa, no sé si voy a leer antibióticos y me pongo a leer el peso molecular de la vancomicina y todos los eventos adversos y la dosis y yo no sé qué y la farmacología, nunca va a poder hacer eso con todos los temas. Entonces, por eso creo que la frase de wide as an ocean, deep as a puddle, como tan ancho como un océano, tan profundo como un charco, aplica sobre todo a esta parte inicial. Ya cuando uno está en la residencia y eso puede cambiar un poquito la cosa, pero creo que la Y eso. mentalidad, y eso, pero creo que la mentalidad entrando a medicina interna es voy a intentar cubrir la mayor cantidad de temas relevantes que puedo y aprender lo relevante de esos temas. No voy a intentar aprender todo porque si no, voy a quedar con una selección muy pequeña. ¿Qué opina? Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo también lo tenía dentro de mis consejos porque pasa mucho y creo que a mí personalmente me pasó, no en medicina interna, pero como nosotros veíamos cosas clínicas antes de empezar a rotar, como que leía de un lado, de otro y de otro un mismo tema y a fin de cuentas uno en el segundo o tercero se da cuenta de que está leyendo exactamente lo mismo en un orden diferente. Entonces, creo que es importante entender que no es necesario hacer eso. ¿Qué necesita hacer uno? Pues entender cómo priorizar su herramienta de estudio, digámoslo así, como no sé, me mandaron a leer neurofibromatosis, me mandaron a leer infarto. Entonces uno dice, bueno, ¿de dónde busco eso y demás? Que es algo que vamos a hablar ahorita. Pero estoy completamente de acuerdo en que no, uno no puede tratar de abordar absolutamente todos los temas con una profundidad enorme, porque pues no va a poder. Por ejemplo, un error muy común que suele suceder, digamos que la fisiopatología es muy importante cuando uno está empezando en medicina interna, se la van a preguntar, pero la fisiopatología hasta cierto punto. Hay Sí. gente que, no sé, si uno se lee un, no sé, un primer del Nature, tiene todos los genes implicados en la fisiopatología de un Literal, tema. 8 páginas de fisiopatología. Entonces, pues tampoco, sí, o sea, tampoco. Hay cosas que son importantes de la fisiopatología, pero no todo. Entonces, mucha gente, yo siento que, por ejemplo, en donde más se quedan es ahí, y luego la parte más importante para la rotación, que es cómo diagnosticarlo y cómo tratarlo, pues no la alcanzaron a leer o cosas por el estilo. Entonces, creo que sí, es bien importante eso, como entender que no hay que saber todo el tema, sino lo importante. El problema es pues uno ir adquiriendo esa habilidad de entender como que es importante, ¿no? Pues eso uno sí la va desarrollando con el tiempo, eso no es como, sí, entonces, pero uno sí lo puede ir haciendo desde el inicio. Quiero preguntar consejos para desarrollar esa habilidad. Yo tengo un par y el primero de ellos comienza con los recursos. Hay recursos que lo orientan más a uno a saber qué es lo importante. Y lo que se me ocurre, o sea, lo que a mí más me ayudó en general a desarrollar esa habilidad fue los recursos de exámenes de residencia. Porque generalmente, sobre todo si uno lo hace con un examen de residencia estandarizado. Y aquí entra un dato curioso que pues de pronto algunos no saben, pero ya lo hemos hablado antes, y era que nosotros al principio de la carrera, por lo menos cuando estamos en medicina interna, ninguno de los dos quería irse a Estados Unidos. Y sin embargo, como el examen de residencia que más utilizábamos para estudiar era el USMLE. Y era porque es un muy buen examen como que ha filtrado cuáles son las cosas importantes de las patologías. Y eso a uno le ayuda mucho cuando uno no entiende qué es lo importante de todo esto que le están mostrando aquí. Entonces, por eso, por ejemplo, Lecturio es una muy buena herramienta, porque Lecturio, a pesar de que habla de muchas cosas, en general sí está orientado hacia preparación de exámenes de residencia. No solo, pero sí lo orienta a uno hacia los puntos más clave. De la misma manera, por ejemplo, si alguien ya está muy fijado de que quiere hacer el MIR o algo así, bueno, recursos específicos para el MIR también van a ayudar mucho a orientarlo a uno específicamente a sus datos puntuales. Pero sí, yo creo que eso, hubo una cosa que también se las voy a hacer aquí. Hay algunos canales de YouTube que también uno le dan las cosas importantes. Creo que nosotros Intentamos hacer eso. intentamos hacer eso. Em, Hay otro que cuando yo veía de estudiante que se llamaba los videos de la Universidad de Louisville, lo pueden buscar como University of UFOL, creo que se ponen así como las siglas, y ponen el tema que ustedes quieran. Ahí ponen lectures pues obviamente son en inglés, de residentes y de attendings de allá, muy buenos, muy orientados hacia lo que es, como a hacer los puntos importantes.
Sí, entonces yo creo que sería como el primer consejo para irse a lo que uno tiene, como irse a la fija. ¿Qué otro consejo? No, pues uno de acuerdo, porque por ejemplo, no sé, nosotros aquí y en general hemos hablado también, por ejemplo, de otras plataformas tipo UpToDate, Dynamite, Medscape o Ujú. cosas por el estilo, que son plataformas excelentes, pero que ya se van al otro lado de lo extenso. O sea, yo amo UpToDate, pero lo utilicé sobre todo durante medicina interna, ¿sí? Porque me gustaba medicina interna y obviamente quería profundizar. Pero en otras materias era como, bueno, no sé si ya tenga que leer el artículo de fisiopatología de presentación clínica que UpToDate parte en todos, que también a veces lo hace Medscape y demás. Entonces, creo que es importante entender que porque un recurso sea bueno no significa que necesariamente hay que usarlo o hay que leerlo todo. Entonces estoy completamente de acuerdo en que una forma rápida de uno en su primera rotación sin tener ni idea de uno cómo prioriza es los recursos y los exámenes de residencia. Fue algo que a nosotros nos ayudó muchísimo. A mí nunca se me va a olvidar el libro este del Crush, ¿se acuerda? Ese libro es Sí, sí, espectacular sí. porque le dice a uno como todas las cositas en muy corto, pero lo más importante en general que uno tiene que Ujú, saber de casi todas las enfermedades. Y entonces uno con ese libro, sí, después va a leer otra cosa, uno dice, ah, bueno, entonces lo importante es como profundizar en lo que me decía este libro, ujú. quizá no tanto en lo otro. Entonces, eso. Y el otro consejo, creo yo, para empezar a aprender a priorizar, pues uno, así como en los exámenes se va dando cuenta qué es lo más importante, qué es lo que más preguntan, lo mismo sucede en la rotación. Entonces, si uno le para bolas a, no sé, cuáles son los temas que más estoy viendo en mi rotación, qué es lo que más preguntan los profesores sobre un tema, porque normalmente todos los internistas preguntamos lo mismo sobre cada uno de los temas. Eso es verdad, sí. A uno le preguntan lo Ah, mismo 3 veces diferentes. Entonces ahí uno como que también se va dando cuenta como, ah, bueno, esto quizá es como lo importante y eso muy probablemente aplique a otras enfermedades, ¿cierto? Como cuál es la primera línea en esto, cuál es la manifestación más importante. Cosas que uno dice, bueno, ese dato de pronto me sirve para esta otra cosa. Creo que eso también ayuda mucho como a saber uno cómo prioriza, diría yo. perfecto. Mi otro consejo, bueno, antes de ese consejo, em, un comentario sobre UpToDate, porque estoy seguro que muchas personas ya lo deben conocer. Y uno en medicina interna es donde más creo que usa y a veces abusa de UpToDate. Eh, a mí a lo que me pasó era que yo al principio lo usaba para absolutamente todo. Me di cuenta que no me daba el tiempo. Pero yo decía, bueno, listo, entonces voy a hacer la regla, que no creo que sea una mala regla, pero tiene una excepción importante que ya les voy a contar. De listo, para los temas, por ejemplo, que no sé, me van a salir en el parcial, como que esos ya no son tantos. Uno usualmente dicen como en el parcial van a ser estos 12 temas, que es como más manejable. O los temas que yo voy a presentar, como que yo voy a hacer una ponencia, no sé qué, para eso voy a usar UpToDate. Tengan cuidado también con eso porque yo le intenté hacer eso, por ejemplo, con síndrome coronario agudo. No, ¿Ha visto yo, cuántos yo me leí artículos todos los de... de síndrome de Crohn agudo. Ese fue uno de mis primeros errores en cardio, sí. Sí, Es exacto. brutal, es. Tiene un artículo para antiagregantes orales, un artículo para anticoagulantes. Además, tiene un artículo para antiagregantes en STEMI y otro para antiagregantes en no STEMI. Así como manejo agudo y no Luego, agudo para manejo cada agudo y uno. crónico. O sea, uno termina, yo creo que mínimo unos 18 artículos. Lo cual, de nuevo, no es eficiente. Otros recursos, por ejemplo, hay uno que nosotros hemos hablado bastante, es gratuito, solo tienen que iniciar, como crear una cuenta. Medscape. Medscape me parece que es un bueno, es bueno, creo que tiene un resumen de la evidencia, tanta. Entonces hay muchos recursos, ustedes elijan el que más les guste, pero sí, como para que tengan en cuenta eso con UpToDate, que sé que a muchos les gusta esa herramienta porque efectivamente es muy buena. Ahora sí, el otro consejo que era, creo que el tercer consejo para ¿Cómo priorizar? ayudar a entender qué es lo importante, casos clínicos. Y ese nunca, o sea, nunca nos vamos a cansar de recomendar ese porque genuinamente los casos clínicos se hacen intentando evaluar los puntos más importantes. Entonces, hagan casos clínicos, como ya dijimos, en Lecturio hay un montón de casos clínicos. Ustedes, de hecho, pueden meterse como a la página de lo que sea que están leyendo, anemia, por ejemplo, le ponen ahí un botón que dice empezar y eso les inicia como los casos clínicos específicos del tema que están leyendo, como para que lo puedan ir empatando así. También hay casos, ahí háganlo como a su propio riesgo, por ejemplo, como un poquito más avanzados. Por ejemplo, hay casos de Medscape. ¿Se acuerdan de los casos de Sí, Electro? claro. Sabes, tienden a ser un poquito más avanzados, pero ir empapándose un poquito también de ese tipo de casos clínicos puede ser útil. Listo. Bueno, ¿algo más que decir de eso? Pues no sé si lo vamos a mencionar más adelante y es como qué recursos usar, además de las Sí, sí, no, plataformas. de la parte de De como, cómo priorizar, diría que no. Diría que es muy importante eso y creo que algo muy valioso que lo voy a meter un poco más a profundidad en cuando hablemos de qué herramientas usar para estudiar, es lo que usted dijo, de
cuando estoy estudiando un tema, ¿para qué lo estoy estudiando? Eso también ayuda mucho a saber uno qué tanto profundiza. Si lo estoy estudiando porque, no sé, me gustó y vi que un paciente lo tenía, bueno, no profundice tanto en el tema, o sea, sepa lo general. Pero si voy a hacer una presentación del tema o es un tema que entra en el parcial, bueno, ahí sí intente profundizar lo más que pueda, pues hasta un sentido que sea, que tenga sentido, ¿no? Los 18 artículos de Up-to-Date de síndrome coronario agudo, pero creo que el entender para qué estoy estudiando un tema también me ayuda mucho a definir con qué profundidad lo leo. Sí, eso es verdad, porque a veces literal uno va a estudiar un tema porque le preguntaron un dato aislado. Yo me acuerdo Ujú. que había un profe en la carrera que preguntaba, es que, ¿cuál era el peso molecular de la vancomicina? Uno, es un dato que uno busca en Wikipedia una vez y ya, es Exacto. como uno no se va a meter a buscar más de ese tema porque generalmente es irrelevante. Pero sí, ¿qué más quiere decir de eso? No, de resto, ¿Eso? con eso quedaría así. Ok. Yo un consejo que les tengo es, hay mucha gente que cuando se enfrenta a algo así, como con muchos temas, mucha cosa, piensa que lo más importante es ser muy eficiente. Y eso es verdad, ayuda a ser eficiente. Por ejemplo, no sé, aprovechar el tiempo muerto, Ok. coger recursos que sean eficientes, eso tiene su lugar. Pero algo que en mi opinión es más importante que la eficiencia es la capacidad de priorizar. Porque les va a pasar probablemente que va a llegar un punto donde tienen que leer 10 cosas y no les va a dar el tiempo porque genuinamente, pues, o sea, uno es humano. Uno llega usualmente a su rotación, ¿qué? 6 de la tarde, tiene hasta las 11 12 de la noche, no le va a dar para leer a profundidad todo. Entonces, ahí creo que entra el consejo de saber priorizar. ¿Algo a decir de eso? Sí, no, de acuerdo porque esa es la típica que, no sé, uno rota en la mañana y le dejan tres tareas y en la tarde también le dejan tres y en cada una le dejaron un tema extenso y uno es como, pero llega a la casa y es como, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, ahí se vuelve súper importante lo que dice usted, cómo priorizar. ¿Cómo hacerlo? Pues creo que varía mucho dependiendo no solo de uno, sino también de lo que le exigen en el sitio en el que uno está rotando. Creo que eso varía mucho dependiendo del sitio de rotación. Me explico. Si yo tengo 80 tareas y hay un profe que me dejó 15, pero yo sé que nunca se acuerda, pues quizá podría tratar de no hacer esas 15 y coger las otras en donde sé que sí me van a preguntar. ¿Listo? Otra que me parece súper importante es ver qué tarea me sirve más realmente para mi vida, ¿sí? O sea, peso molecular de la vancomicina versus, no sé, a qué pacientes no les pone carga de antiagregantes en infarto. Bueno, esto lo voy a usar en mi vida, esto nunca, ¿sí? Entonces creo que eso también es como importante y creo que ahí también entra un tercer punto y es para la vida y también para el parcial, ¿sí? O sea, por ejemplo, si no sé, estoy en medicina interna y sé que me van a preguntar en el parcial TEP y me pusieron una tarea de TEP y una tarea de neurofibromatosis, pues ¿cuántas neurofibromatosis voy a dar en mi vida? Muy pocas. Me van a preguntar de neurofibromatosis, quizá no tanto, pues TEP. Aclaro, esto es, como usted dice, si uno tiene que priorizar. Si no, pues la idea es obviamente ojalá pues leer todo lo que uno le dejen, pero si uno le toca priorizar, toca empezar a sacar herramientas de uno dice, no, pues esto y esto sí alcanzo, si no, pues lo dejo morir. O lo leo rápido antes de la revista. Sí, y yo diría que, o sea, de entrada intenten priorizar aquellas cosas que uno va a necesitar en la vida, como Ujú. dijimos, como cualquier médico, sobre todo los de Latinoamérica que salen a ser médicos generales, que son en muchas partes del mundo no existe, pero aquí sí, tienen que saber manejar un infarto, tienen que saber lo básico de líquidos electrolitos, esas cosas priorícenlas. El resto, de nuevo, si les queda tiempo, y también, de nuevo, apréndanos a los recursos. Como a mí por eso Lecturio me gusta mucho que tengan tantas opciones, porque algunas, por ejemplo, los videos son muy concisos. Si yo quiero aprender neuroenfermatosis, creo que hay como 3 videos y cada uno es como de 5 minutos. Y en verdad uno se lleva los puntos importantes. Entonces, algo que pueden ir viendo ahí en el bus, no sé, si no alcanzaron, lo pueden hacer ahí en 15 minuticos y se llevan como algo para responder cuando les pregunten al siguiente día. ¿M? Pero sí, priorizar el estudio fuerte, fuerte de las cosas que realmente tienen que saber. Em, Tengo otro consejo que medio lo tocamos ahorita, pero es estén dispuestos a cambiar su método de estudio. ¿Por cien qué? por ciento de acuerdo. Porque, o sea, es muy diferente el uno cómo estudia y para qué estudia en básicas versus lo que hace en clínicas. O sea, en básicas uno estudia para la vida, sí, pero a la vez no tanto. Me explico. Por ejemplo, no sé, anatomía, ¿sí? Saberse todos los músculos, la inserción y yo no sé qué, y bla. En ese momento de vida me sirve para algo, pues no, ¿cierto? Pero en ese momento lo tenía que saber muy bien porque en ese momento el objetivo era, pues sí, sabérselo, pero también pasar el parcial porque uno tenía que, pues, pasar el semestre, ¿cierto? Entonces creo que cambia mucho el enfoque en el sentido de para qué estoy estudiando. Quizá en básicas uno sí estudia para la vida, pero también el estudio va muy orientado
a los exámenes. En clínicas eso se invierte, siento yo. Lo más importante es estudiar para la vida y el parcial es lo menos importante. Sobre todo porque, no sé, me acuerdo cuando nosotros rotamos en medicina interna, nuestro parcial era de 8 temas, 10 temas, no me acuerdo, o 12. Bueno, el punto es que eran unos temas que uno decía como, aquí falta como So, muchas de las cosas de sí. medicina interna que Ajá. yo estoy viendo día a día en el hospital, por ejemplo en la cardio, toda la cirrosis que había, y uno decía como, si no estudio cirrosis yo por mi cuenta y solo me preocupo por lo del parcial, pues nunca voy a saber cómo manejar esos pacientes que estoy viendo todos los días. Hay muchas cosas en clínicas en donde ya importa es realmente usted estudiar para entender qué está haciendo, qué está viendo y qué va a hacer cuando ya sea profesional. Entonces creo que el simple hecho de que la orientación sea diferente hace que cambie completamente el método de estudio. Porque, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo mucho en básicas, yo estudié mucho a memoria y acordarme las cosas para el parcial. En clínicas no puede ser así. Si usted estudia solo a memoria y a saberse los datos y ya sin entenderlos tan a fondo, se le van a olvidar. Y ahí sí estamos en problemas cuando usted salga a ser médico. Entonces yo creo que solo por ese hecho de cómo cambia la orientación, uno tiene que estar dispuesto a cambiar su método de estudio. Si le sirve para las dos, perfecto. Pero no es lo más común que sirva para los dos. Sí, no es lo más común. Además, también una cosa que yo me he dado cuenta es que a veces muchas personas tienen éxito con métodos de estudio como en las básicas, no por su método de estudio, sino a pesar de él. Literalmente. Porque sí, hay métodos increíblemente inefectivos y también ineficientes. De nuevo, el ejemplo, compañeras nuestras que primero se leían un libro, tomaban apuntes del libro, luego cogían otro libro y con ese, luego pasaban esos primeros apuntes a un segundo apunte más bonito. Y después de ese segundo apunte, ahí lo repasaban. O sea, una cosa extremadamente extensa para un solo tema. Y claro, en básicas uno tal vez le alcance así el tiempo, clínicas ni a bala. Entonces, estén dispuestos a eso, pues ya tenemos aquí en el canal varios videos de eso, pues también tengo un curso de técnicas de estudio y la cosa, estamos trabajando en otro a propósito, como ya específico para medicina, pero, pero sí, creo que es estar dispuestos a eso. Una cosita, no vamos a hablar mucho de técnicas de estudio, pero algo que creo que aplica bastante específicamente en medicina interna es, hay muchos temas que son muy complejos, por ejemplo, TEP. TEP es un tema cuando uno llega, primero hay como un algoritmo en esta parte y luego otro algoritmo en esta parte y uno primero hace un paso y hay gente que se confunde porque dependiendo de donde uno vaya hay una conducta distinta. Como un consejo que me ayudó mucho es intentar simplificar el tema a tal punto que yo pueda coger un tablero aquí y poner los pasos generales, como eso es lo primero que hago, eso es lo segundo, si pasa esto me voy para acá, si pasa esto, y tener ese esquema mental. Cuando uno logra simplificarlo en su mente, y eso aplica no solo a TEP, sino por ejemplo a los trastornos hematológicos. Una gran parte de la gente porque se enreda tanto ahí es porque no entiende cómo está clasificado en su mente, cómo no lo ha podido meter. Entonces cuando entiende, como, ok, como hay trastornos linfoproliferativos por acá y hay trastornos yo no sé qué por acá y el mieloesplásico como que está entre estos dos. Cuando uno logra hacer esa organización y ponerlo como simplificarlo, creo que eso ayuda muchísimo en medicina interna. Sí, de acuerdo. Creo que sobre todo, pues ahí sí uno depende mucho de si el tiempo le da o no. Pero algo muy importante o que yo siempre intenté hacer es como no solo leer, sino uno crear algo con lo que lee, lo que siempre hemos dicho, hacer algo para confirmar que usted entendió, Feynman, lo que sea, pero el punto es hacer algo. En mi caso, o pues siempre yo hacía mis presentaciones, entonces yo leía, no sé, en el caso de TEP, uno lee la guía, pero la guía nunca es suficiente, ahorita vamos a hablar de eso, uno tiene que, la guía es como para las recomendaciones y ya, pero entonces uno tiene que unir la guía con lo que leyó en un libro, en UpToDate, en un review, en cualquier lado. Si uno eso simplemente lo lee y lo lee, uno va a quedar con esas dos cosas completamente desconectadas y luego nunca va a entender cómo se conectan. Un tema, por ejemplo, también que he visto que le pasa mucho a la gente eso es con FA, porque FA también es una guía que tiene 15 algoritmos diferentes y entonces la gente es como, pero ¿cuál algoritmo le aplico a quién? Y después uno ve a personas que están aplicando el algoritmo de control de ritmo y frecuencia al mismo tiempo y es como, no, o sea, como que, entonces si uno hace lo que usted dice es que uno se organiza mentalmente y entiende, bueno, lo diagnostico así, lo clasifico así y lo manejo así dependiendo de cómo lo clasifique, las cosas se les simplifican muchísimo más y en medicina interna eso es particularmente importante porque medicina interna tiene demasiadas clasificaciones. Yo siempre, por ejemplo, ahorita que pues tuve la oportunidad de hacer varios turnos de profe y demás, yo siempre le decía a los estudiantes como en medicina interna existen tantas clasificaciones que uno tiene que entender cuáles son las que de verdad sirven. Hay unas que son para, no sé, ¿cómo es que es? Lucirse, Literal, ¿sí? sí. Hay otras que sí definen cosas, ¿cierto? Hay otras que sí definen cosas porque según eso usted define cómo lo maneja, cuál es la posible causa. Entonces yo siempre les digo, piensen una clasificación para qué la están haciendo
y de qué funciona. Si uno aprende eso también, uno dice, ah, bueno, listo. Entonces un TEP, alto riesgo, ah, listo, ya. Trombolisis y me olvido de todo lo demás, ya. PERC, dímero D, no me importa absolutamente nada, ¿sí? Entonces creo que eso es como súper importante. Uno como organizar el tema si puede, pero si no, al menos entender, sobre todo en interna, las clasificaciones para qué son. Y de esa manera también logran como conectar todo mucho mejor. Sí, es verdad. Hablando de guías, ¿dónde entran las guías? Un estudiante que acaba de entrar a mis internas debería ponerse a leer guías. ¿Cuándo debería ponerse a leer guías? En mi opinión, al final. O sea, si estoy estudiando TEP, por ejemplo, volvemos a poner el ejemplo, la guía hay que leerla, hay que leerla, no, hay que verla, sí, es diferente. O sea, uno tiene que estudiar el tema sin la guía, es mi opinión. Entonces, en algún lado, ¿sí? Uno estudia el tema, busca un review, lo que sea, y uno lo entiende bien. Entonces uno dice, ah, listo, el tema es este. Y la guía yo la utilizo, o la forma en que me parece que es más sencilla, es utilizar las recomendaciones, no leerse la guía, ver solo las recomendaciones y las tablas para entender si lo que está ahí tiene relación o no con lo que yo leí. Entonces yo me leí, no sé, el review del New England de TEP que salió el año pasado. Y luego me voy a la guía europea. Y entonces yo digo, ah, listo, aquí dicen esto, tiene relación con lo que estaba diciendo. Encuentro una recomendación que no. Digo, ah, bueno, ¿por qué será? Entonces miro si fue que algo cambió o qué. Y así yo hago eso. Y las tablas lo mismo. Entiendo los algoritmos, entiendo las tablas. Sí, listo, ya aprendí el tema. Para mí las guías es como una confirmación de que uno entendió y de que lo que leyó, pues es lo que se hace, por así decirlo. Pero estudiar un tema de cero con una guía, nunca lo vayan a hacer en su vida. O sea, completamente fuera de recomendación. Sí, es contra, o sea, no es que no se pueda hacer, nosotros lo hemos hecho, lo hicimos con muchos temas, pero hay una manera más inteligente, creo que es esa. Y a mí algo que me da curiosidad es que mucha gente lo hacía incluso peor. Había personas que yo me acuerdo que leían la guía, se ponían a leer la guía, le tomaban como pantallazo a las cajitas, los algoritmos y eso, pero nunca los miraban, solo se quedaban con el texto y realmente lo más importante suele estar en los algoritmos cuando uno realmente con ese algoritmo comienza a verlo bien. Ahí está resumido mucha de la Completamente información de acuerdo. y las recomendaciones lo mismo. ¿Algo más de estudio y recursos de estudio? Sí, yo creo que me parece muy importante, sobre todo en medicina interna, el saber qué recursos de estudio hay, ¿sí? Porque hemos hablado de guías y hemos hablado de bases de datos, pero hay otros. Eh, entonces creo que es importante uno pensar si esos recursos le sirven o no. Por ejemplo, libros, ¿sirven o no? En nuestra opinión, creo que todo el mundo sabe, no. Sí, Entonces, no, los libros no, exacto. no sirven. Para medicina interna, en mi opinión, no sirven. Uno lee a Harrison y es peor que leer Up to Date. Exacto. O sea, El único libro que a mí más o menos me gustaba, pero aún así no sería. Si tengo otras herramientas, no lo usaría. Current. Me sí. parecía decente, me gustaba cómo estaba estructurado, pero tiene el problema de todos los libros. Como el momento en el que sale ya el próximo mes, puede ser un artículo de revisión mejor, más actualizado, más conciso. Entonces, sí, generalmente los libros no es la. Y es muy chistoso, ¿no? Porque todavía internet son como, usted tiene que leerse Harrison al derecho y al revés. No, no nos parece. Sí, no, y además yo siento personalmente que los libros depende, o sea, como depende mucho de quién escribe el capítulo. Es como que la persona que escribe el capítulo le mete mucho las cosas como él las hace, no como están escritas que se deben hacer. Entonces eso hace que uno a veces, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, me pasaba en las pocas épocas que leía Harrison antes de entrar a medicina interna, que yo leía algo y me quedaba súper bien, luego leía Harrison y yo era, pero como que no lo logro conectar. Y es por eso, siento yo. En cambio, si uno lee bases de datos, las bases de datos son un montón de autores que todos revisaron la literatura y hicieron un consenso que suele ser el mismo consenso que uno va a encontrar en un review, en una guía y demás. La clínica generalmente también, sí. Exacto. Entonces, por eso, en mi opinión, libros no. ¿Qué recursos son muy buenos que no hemos mencionado? Los artículos de revisión, definitivamente. O sea, si ustedes tienen lo que decíamos, por ejemplo, yo en medicina interna y creo que en toda la carrera dividí mi estudio así. ¿Voy a hacer una presentación de eso o no voy a hacer una presentación de eso? Si no voy a hacer una presentación de eso, usaba un recurso, un único recurso. Y usualmente buscaba un artículo de revisión. Ustedes pueden buscar el título y ponen review. Ojalá de algún. Los mejores son JAMA, Nature, Lancet y New England. Esos son los 4 mejores sitios que hacen reviews, creo yo. Pero ustedes pueden encontrar un montón. Ustedes entran a PubMed, buscan y filtran por review y ponen que sea de los últimos 3 años. Y ahí ustedes ya tienen un artículo actualizado, completico del tema. Entonces, los reviews me parecen súper útiles. Y yo lo que hacía era coger el review
Y luego me iba a UpToDate, pero solo leía el Summary and Recommendations o a la guía y leía solo las recomendaciones para saber que tenía sentido y listo. Si ya yo tenía que hacer una presentación, ahí sí ya entraba a recursos más a profundidad, no sé, bases de datos, etcétera. Pero los artículos de revisión, la gente muchas veces no sabe ni que existen. Llegan al internado y Es no han muy leído un curioso, artículo de sí. revisión porque siempre se quedaron o con el libro o con la base de datos y se publican artículos de revisión todos los días, todos Y los muy días. buenos. Muy A mí mis buenos. favoritos eran New England. De A mí acuerdo. el Nature me gustaba cuando no le daba 8 páginas a algo de fisiopatología. Eso me estresaban un Un poquito. poquito de acuerdo. Porque Nature, cuando le daban como, no sé, una paginita de algo sensato, uff, espectacular. Esos eran mis favoritos. Sí. Pero el New England me parece que tiene como un balance más bonito. Nature usualmente lo más bonito que tiene son las gráficas. Sí, es Uf, las verdad. gráficas de Es Nature son verdad. las mejores de todas. Llama también tiene muy buenos, Lance también tiene muy buenos, pero sí, o sea, son muy útiles y lo que les digo sale todo el tiempo, nada más pues no sé, lo que estamos sacando ahorita del artículo cada 15 días, todos son artículos de revisión y todos son de salidos del mes pasado. Entonces vean todo lo que uno puede tener a la mano que muchas veces uno no utiliza y en interna es ¿No? invaluable ese recurso. Muchos de esos probablemente les pida un pago. Ahí hay algunas herramientas. Antes, cualquier artículo que sea como antes del 2015, probablemente en Sci-Hub lo pueden encontrar. Como 2020, Ese, como 2020. 2000, sí. Hay algunos como el 2018 que yo no encuentro. SCIHV, ponen Sci-Hub, pum, enter, se metan a la primera que aparezca, buscan el artículo, están buscando el DOI, literal, DOI, eso tiene un numerito, cogen ese numerito, lo pegan ahí, enter. Si les sale, están de buenas. Si no, intenten a través de la biblioteca de su universidad. Muchas veces está PubMed o algo así. Buscan el mismo artículo por PubMed desde su biblioteca de la universidad y lo Y pueden lo tienen, descargar. sí, o sea, muchas veces uno también desconoce como eso, que la universidad tiene un montón de revistas compradas y no es como, ah, no estaba en Sci-Hub, no, o no es de pago, no. Búsquelo por su universidad, aprenda a utilizar las bases de datos de su universidad y eso también le va a servir un montón. Exactamente. Y no se casen con un solo recurso. O sea, como ya hemos dicho, como todo tiene su lugar. Yo, por ejemplo, si me devolviera, como mi go-to recurso para temas que quiero saber muy bien, serían probablemente artículos de revisión. Mi recurso, por ejemplo, para cuando me dejan una tarea así chiquita de una enfermedad que me gustaría saber, pero no le quiero dedicar más de 20 minutos, sería probablemente no sé, algo estilo lecturio, algo de exámenes de residencia, donde puedo ver ya sea un video o leerme una paginita cortica como resumida. Eh, Estaría haciendo casos clínicos todo el Todo el tiempo tiempo. del tema en general de medicina interna como para ir fogueándome y aprendiendo como cositas periféricas que tal vez no me estén dejando, pero como para que vaya siendo así. Y creo, bueno, y UpToDate para cuando me quiero súper foguear con un tema, con algo específico, o por ejemplo cuando estoy, no sé, con un paciente y algo muy específico lo quiero saber, ahí me meto a UpToDate porque yo sé que No van lo a tener encuentra y lo encuentra ese rápido detalle. además. Exacto. ¿Algo que añadir a eso? No, completamente de acuerdo. Creo que ahí sería y guías de práctica clínica al final, Al final. como confirmación de que lo que leí es lo que está en la Ujú. guía, Un cierre ahí básicamente. de broche de oro, tú, para Exacto. eso, listo. Ahora, consejos para aprovechar la rotación. Entonces, aquí hay varios. Uno que es de mentalidad, va a decir, digo, a ver qué opina, es no solo lo tomen como sobrevivir la rotación, que mucha gente lo toma así, como voy a sobrevivir este mes, es aprovecharlo. Completamente de acuerdo, sí. Como que así sea el tema que no les gusta, la medicina interna es como la mitad de la medicina Mm, general. O sea, es algo que uno tiene que saber en algún momento de su vida y luego si quieren se pueden olvidar de eso. Pero como que si es lo que no les gusta, al menos utilícenla para coger las cositas que necesitan y no ir a enredarse con un paciente o algo por el estilo. ujú. Exacto, entonces, sí, si de verdad la están pasando muy mal, pues por lo menos digan, bueno, aprende estas vainas para que si el día de mañana, es como un tip de mentalidad que también pueden tener, como, imagínense si mañana los dejan solos en urgencias, con ese paciente que acaban de ver, como sabrían hacer las 3 o 4 cosas que tienen que hacer con ese paciente. Si no, intenten como tener esos puntos claros, ¿listos? Em, Dos, una cosa que en realidad me gustaría que alguna vez hiciéramos un video, desarrollen la habilidad de presentar pacientes. Eso me parece fundamental. Algo que decir ahí, a mí me gustaría que hiciéramos un video de eso, Sí, porque yo creo creo que no que puede tenemos. ser interesante. No, ya, completamente de acuerdo. Como dijimos, de por sí va a ser la primera rotación para muchos de ustedes. Y lo que uno ve muchas veces que sucede con los estudiantes es que a veces por desinterés, a veces por pena, no quieren presentar un Ujú. paciente. Y eso es demasiado importante.
No, no por el simple hecho que, ay, no, presentaste muy bien, te felicito. No, es porque cuando uno presenta bien un paciente es porque entendió lo que pasó. Entendió cómo llegó, qué le hicieron, qué ha salido y por qué le están haciendo lo que le están haciendo. Que uno muchas veces ve que ese es el error cuando los estudiantes presentan pacientes. Le resumen a uno todo y uno es como, ven, pero ¿por qué hicieron eso? Y no, o sea, si uno logra presentar bien un paciente es usualmente porque lo entendió. Y si usted lo entendió es porque lo que sea que tiene ese paciente es un tema que usted ya lo tiene claro. Entonces, aprender a presentar pacientes, como entender ese proceso, hace que uno muchas veces esté repasando activamente lo que ha leído o también vea como, venga, ¿y aquí por qué hicieron esto? Y uy, algo nuevo. O no, yo quizá no hubiera hecho eso. Si uno logra hacer eso, empieza también como a adquirir criterio de con qué o no estuvo de acuerdo. Y eso es vital, completamente. Completamente de acuerdo. Creo que esa es una habilidad que le ayuda, o sea, es una... Creo que eso es algo así como una evaluación. Uno cada vez que está intentando organizar la presentación de un paciente, uno se está evaluando a sí mismo con un montón de cosas. Por eso creo que es tan útil esa habilidad. De nuevo, no es solo porque, ay, sí, lo hiciste muy bien, porque pues hay un componente de eso también, ¿no? Hay un componente de que les va a tocar hacer esto durante los siguientes años. Pero aparte de eso, es que mientras uno hace eso, uno va organizando, uno le va enseñando a su mente cómo pensar de todo lo que tiene este paciente. Uno tiene que organizar. Y hagan esa pregunta siempre, como, ¿le hicieron esto? Como, acaba de volver de radiología, le hicieron algo. Como no simplemente llegan y digan como, acaba de volver de radiología y le hicieron esta, sino, ¿por qué se la pidieron? ¿Tiene sentido? Como, si yo no entiendo algo de por qué se lo pidieron, es porque algo se me está pasando. Entonces pregunten a su residente, busquen, averigüen, como ese proceso de intentar organizarlo va a hacer que todo el resto como que vaya cayendo en su lugar. Entonces sí, fundamental, hagamos el Eh, video. Sí, de acuerdo, hagámoslo. Creo que es importante eso. Y aprovecho ahí para meter un consejo que yo tenía acá que me parece súper importante. Y es, si ustedes logran hacer eso, van a entender cuál es el paso a seguir. Como, bueno, ¿y qué sigue con este paciente? ¿Qué tengo que hacer? Si uno se hace esa pregunta y la confirma con lo que hace el doctor, uno dice, bueno, o sea, como que estoy aprendiendo. Entonces, aprovechando ahí para meter un consejo, es si uno hace ese ejercicio de entender el paciente para poder presentarlo, uno va a entender qué sigue o qué es lo que hay que hacer. O uno al menos va a tener esa pregunta en la cabeza y la va a pensar como con sentido de lo que está ocurriendo con el paciente. Entonces yo siempre les digo que medicina interna, más siendo la primera rotación para uno, es el primer sitio donde uno se puede aventurar a proponer cosas y equivocarse. Como, ¿qué le haría a este paciente? No, le pondría vancomicina. Y uno, no, quizá no, pero ya te diste cuenta que no. Si no lo, o sea, si uno no se equivoca en ese momento, pues se va a equivocar en la vida real cuando dependa de uno y más ya quien lo corrija. Entonces, si uno entiende eso, entiende qué hacer y ahí es donde también uno empieza a adquirir criterio no solo para no sé cómo decirlo, entre comillas, juzgar lo que ha pasado, porque ver todo en retrospectiva siempre es sencillo, sino también para pensar, ¿y yo qué hago? O sea, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Cuándo le doy salida a un paciente y cuándo no? Eso es esa es una cosa que yo veo que a la gente le cuesta muchísimo a uno como estudiante y ahorita que estuve, profe, como con los estudiantes, es como, bueno, ¿y qué más le hacemos? Y piensan y piensan y piensan y es nada, salida. Sí, o sea, como aprender a coger esas cositas es aprovechar la rotación de medicina interna. Porque uno creería que muchos tienen la impresión de que si uno simplemente se calla, no dice nada, uno va a absorber pasivamente ese conocimiento. Y no, no funciona así. Mientras ustedes más se involucren, que eso va inevitablemente a llevar a errores, como que ustedes la embarren, más van a aprender. Lo cual es paradójico, pero mientras más errores cometan, más van a terminar aprendiendo. Precisamente porque el sistema nervioso está configurado de tal manera que aquella cosa que ustedes se equivocan, él manda una señal de alerta. Si ustedes nunca se equivocan porque nunca se atreven, pues nunca es señal de alerta. Entonces él está pasivamente pensando como interesante. Ya a las 2 semanas se les olvida lo que le estaba diciendo. Entonces métanse mucho de eso, digan como, así no tengan idea, digan, yo creo que deberíamos hacer esto. Si la embarran, la embarran. Em, y también hagan preguntas, eso es lo otro. Cuando algo no les cuadre, que eso va a pasar, ustedes van a decir como, pero ¿por qué están haciendo esto? Pregúntele. Si les da miedo preguntarle al profe, no sé qué, porque es bravo o alguna cosa así, pues Al pregunten al al residente, al interno. interno. Siempre hay alguien dispuesto a enseñarles a ustedes. Entonces, pero sí, mientras más activo hagan su estudio dentro de la rotación, más van a terminar aprendiendo. Ahora bien, ese era mi siguiente consejo, el de preguntar. Entonces Ah, yo ahí sí. mientras tanto meto Ajá. otro y es, lastimosamente no todas las rotaciones son igual de académicas, ni todos los profes son igual de académicos. A veces uno está en una rotación en donde pasa cada semana con un doctor diferente o cada mes con un doctor diferente. Aprovechen a la persona
que les quiera explicar. Es como un consejo, sobre todo en séptimo, sobre todo cuando uno está en quinto, cuando estén viendo medicina interna por primera vez. Muchas veces la gente ve eso como con pereza. Como, este man nos pregunta un montón, yo no sé qué. Pero luego cuando pasan al resto del mes donde tienen un profe que los ignora y les vale 5 y detesta tener estudiantes, uno es como, ay, pero entonces no me enseñan. Entonces, aprovechen a la gente que le gusta explicar. Como yo digo que ese es el momento que uno más provecho le tiene. Si uno tiene un profe que es un teso y le está dando todo a uno ahí, como uno aprovechelo. O sea, ese es el momento de decir preguntas, no me quedó claro esto por qué es, yo no sé qué. Y eso también ayuda mucho a que uno le saque más provecho a la rotación. Sí. El otro consejo que yo les tengo es el opuesto más o menos a lo que estábamos diciendo ahorita. Hay personas que siempre piensan que, bueno, y listo, para la casa. Hay personas que toman la actitud de cómo ir a evolucionar pasivamente, como que llegan y dicen, ah, bueno, hoy tiene un sodio en tanto, hoy tiene un sodio. Y como, pero no, como que nunca desarrollan esta habilidad de qué le falta a este paciente para irse para la casa. Todo el tiempo estén preguntándose eso. Todo el tiempo estén preguntándose eso, porque eso desarrolla como esa otra habilidad de no tener permanentemente un paciente ahí solo porque sí. Completamente de acuerdo, sí. Es importante. Y lo otro que a mí, eso me hubiera gustado hacer un poquito más, es, hay mucha gente que se preocupa por anotar todo el contenido de lo que va saliendo de la discusión, de la revista, no sé qué. Yo los invitaría a que se preocupen más por anotar aquellas cosas que no están en los libros. Porque si yo me pongo a anotar absolutamente todo, el 80% de eso lo puedo encontrar en cualquier base de datos. Hay cositas, por ejemplo, había un doctor en Mederi que él cogía la información y no simplemente la escupía de la misma manera en la que están los libros, sino que él la había simplificado de una manera que eso no se consigue en los libros. Que era, nosotros decimos el algoritmo de anticoagulación del doctor, ya no me acuerdo cómo era el nombre, pero sí, era la manera de organizar el tema que hacía que fuera mucho más fácil. Eso lo van a encontrar en los mejores profes y en los mejores residentes. Eso vale oro, porque eso sí no se consigue. Sí, no, de acuerdo. Creo que eso es vital. Y creo que ahí yo metería un consejo adicional que yo siempre le he dicho a la gente y es como más o menos relacionado con lo mismo. O sea, el punto no es solo recibir información y ya, que eso se llama como, estaba leyendo ahorita, pero eso me salió, eso me acuerdo, es como el síndrome de intelecto perezoso, que Ujú, usted simplemente recibe y listo. Y usted así no lo haya entendido, es como, seguro es porque así es. ujú. No, o sea, si no se lo preguntan a usted, pues déjese autotareas, o sea, diga como, venga, anote, como, así mismo como usted anota algo como, venga, esto no está en un libro y está buenísimo, esto no lo entiendo, pues ¿por qué es? Anote y vaya y busque y con eso usted va entendiendo mucho Ujú. mejor. Perfecto. Ahora, pregunta, ¿qué debería hacer alguien que dice, ay, me gusta esta especialidad? Yo quiero en el futuro hacer medicina interna. ¿Qué puedo hacer ahorita en mi rotación como estudiante para asegurar que mi futuro tenga más chances de éxito? Yo creo que lo primordial es la actitud, no tanto la parte académica. La parte académica, sí, si a usted le gusta, estudie más. Ya, ahí está el resumen de lo académico. Si le gusta, profundice más. Punto. La actitud. Lo más importante es la actitud. Porque de usted se van a acordar, sí, quizá porque es bueno, sí, pero se van a acordar mucho más es si usted fue un buen interno, en el sentido de que usted, no sé, rendía, ayudaba cuando tocaba, estaba dispuesto a, no sé, le mostró interés en publicar, en ya no sé qué, lo que sea. O sea, como la actitud es lo más importante, porque cuando usted se presente a ese mismo programa, los profesores se van a acordar de usted y van a decir, así usted no haya sido el más brillante, bueno. O sea, todos podemos aprender, el conocimiento cualquiera lo puede adquirir, pero este es alguien que le va a meter la ficha a esta residencia. Este es alguien que no nos va a dejar botados. Este es alguien que, sí, o sea, como todo este tipo de cosas. Entonces, yo diría actitud. Completamente de acuerdo. Yo tengo otro consejo ahí y es que tengan en cuenta de que probablemente cuando ustedes vayan a aplicar, los que ahora son sus residentes en ese momento, probablemente algunos de ellos van a ser sus profes. Entonces, porque es a veces difícil entablar una relación con el profe. Él llega hasta un par de horas y se va, muchos de ellos. Pero con el residente sí, van a estar mucho tiempo. Entonces, ayúdenle, como de nuevo, con cosas administrativas, entregar papeles, cualquier cosa, ayudarlo con las evoluciones. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en una parte del proceso de Estados Unidos, cuando comenzó la pandemia y todo eso, me pedían que clínicos de aquí como que certificaran que tenía las habilidades, yo no sé qué, porque el Step 2 sí lo quitaron. Los que me dieron las tres cartas fueron precisamente los que eran R1 y R2 cuando yo estaba estudiante en medicina interna. Entonces, esas relaciones no tienen ni idea de lo mucho que les pueden ayudar. Y el otro consejo que tengo, dígame qué opina de este, es
no tengan la mentalidad de un juego que suma cero. Creo que eso lo habíamos hablado en algún punto. Pero hay personas que piensan que van a quedar mejor si ellos son los únicos poseedores del conocimiento. O entonces preguntan algo y el único que responde es ustedes. Bueno, eso tiene también su mérito, ¿no? Pero si ustedes cogen la actitud de que ayudarle a los demás, por ejemplo, no sé, el profe pregunta algo, se voltea un segundo, como, y ustedes saben, ayúdenle a su compañero. Si el residente de golpe no sabe, ustedes sí saben, como que vuelvan lo compañerista y eso va a generar que en el futuro, de nuevo, la pelota les puede volver a ustedes. Aquel que se guarda todo, no le ayuda en nada a los demás, realmente los mismos compañeros terminan sacando de alguna forma, que eso no es lo que uno no quiere hacer. No, de acuerdo. Creo que dentro de lo que mencionaba de la actitud va eso. O sea, cuando usted le dicen a este man lo queremos en este programa, es también porque este man no fue un fastidio. Y ser así es ser un fastidio. O sea, si es alguien que se la pasa corrigiendo al residente, por ejemplo. O sea, hay veces que, no sé, si uno es bueno le va a pasar. Usted sabe algo que de pronto el residente no sabe. Pero es muy diferente que el profesor pregunte, ¿alguien sabe? A que usted diga, ay, yo sé. No, o sea, si usted hace eso, paila, ahí se ganó al residente, ¿sí? Entonces, como la actitud es muy importante también en el sentido de usted saber cuándo hablar y cuándo no hablar. O sea, nosotros dijimos, hay que preguntar, hay que hacer un montón de cosas, sí, pero eso no significa estar hablando todo el tiempo. Eso no significa que cuando le preguntan a otro, yo respondo primero. No, o sea, es respetar a los compañeros, respetar a su residente, respetar a su profe, es algo que también van a tener mucho en cuenta en cuanto a si usted fue o no fue un buen interno y al momento de aplicar. Pasemos ahora a la parte de hacerse la vida fácil. Ahí yo lo que más tengo consejos son de aplicaciones y una herramienta. De aplicaciones, una que tienen que saber si no la conocen ya, MedCalc. En general, aplicaciones como uno en medicina tiene que hacer muchos cálculos y cositas así y escalas. MDCalc la descargan en su celular, eso les va a dar el 99% de ellas. UpToDate, creo que también es fundamental. Tengan la aplicación en su celular. Mucha gente no sabe que uno la puede tener ahí. Eso tiene un proceso. Siempre tienen que ingresar con su universidad. Alguien en su universidad debe saber cómo hacer eso. O creo que incluso ya lo hemos mencionado en otros podcasts. Ténganla ahí cuando quieran saber algo, un detallito específico, una conducta, algo así. Créanme que lo pueden encontrar ahí muy rápido. Bueno, de aplicaciones eso. ¿Alguna? Pues otra que a veces tiene las calculadoras que le falta a MedCalc es QX Calculate. Entonces yo también incluiría esa ahí. Si les gusta lo de hacer casos y eso y demás, Figure One creo que sirve para uno estar como exponiéndose a casos y demás. Y si es su tema de interés, por ejemplo, si decíamos, no, me gusta medicina interna y me gustaría como estar actualizado, ¿sí? O sea, como, no sé, a veces preguntan eso en medicina interna, eso pasa mucho, a los internistas nos gusta preguntar, ay, el artículo que salió ayer, QX de Read. pronto usted lo tiene, y entonces es QX Read, ajá, Ujú. como QX Read de Read. leer, Ujú. buenísima porque ahí usted pone como a mí me interesa esto, 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 y le va botando todos los artículos nuevos que van saliendo del tema y muchas veces los tiene hasta en el PDF ahí, entonces yo diría que esa también es una aplicación muy, muy importante a tener. Ujú. Lo otro tiene que ver con cosas para estar más cómodo durante la rotación. Ahí, por ejemplo, yo siempre lo recomiendo, espero que algún día nos patrocinen. Skechers, a mí me fascinan esos zapatos para las Lo bueno revistas es que una vez largas. alguien me escribió por Instagram que los había comprado, entonces. ¿Y que le gustaron? Sí, sí, sí. Fantástico. Uy, es que son buenísimos. Aquí, ahorita mismo tengo Skechers, si los pueden ver. Entonces, sí, algo de ahí. No, de acuerdo, o sea, zapatos súper importante. Ujú. A mí nunca me pasó, yo nunca las necesité como las medidas de compresión, pero hay gente que eso le cambia la vida. Yo las Entonces, intenté, eso no me hizo lo más a mínimo, mí sí. nunca me ha servido ni nada, pero hay gente que eso le cambia la vida, literalmente. Entonces, úsenla. ¿Por qué? Porque medicina interna es una rotación en donde usualmente las revistas son largas y son de pie. Entonces, estar cómodo es como súper importante. Creo que eso es importante en comodidad. Lo otro que me parece importante en comodidad es lo que uno lleva de más a la revista. Hay gente que va con un libro o con un cuaderno de este tamaño y están anotando. Cargar ese cuaderno por 3 horas 3 de horas. revista, pues no es cómodo. No sé, o sea, si tienen pues la posibilidad económica, cómprense un iPad chiquito que quepa. O tengan una libreta pequeña que quepa. Volvemos a lo mismo, no hay que anotar todo, hay que anotar las cosas importantes. Si usted tiene una libreta chiquita, puede anotar las cosas ahí. O sea, para mí, si no cabía en la bata, sobraba. Punto. Es verdad, es verdad. A mí, ese era lo último que yo les iba a decir, como una tablet, de nuevo, sé que no todo el mundo tiene. Yo cuando era estudiante no me la podía Nunca costear, tuvimos tablet nosotros. pero si hubiera tenido esa plata o hubiera ahorrado y tal vez no hubiera invertido en otras cosas que invertí, una tablet. A mí, cuando yo por fin me compré
el iPad mini, esto me cambió la vida. Lo alcancé a tener una rotación en Estados Unidos. Esta cosa fue fantástica. Este tamaño en particular, yo sé que se los recomiendo porque cabe en el bolsillo de la mayoría de las batas. Me parece fantástico. Yo sé que tiene un poquito uno más grande, pero creo que ese no lo usa Sí, para... no, a mí nunca me sirvió. O sea, yo me compré el iPad incluso durante la residencia, pero no me sirvió. Siempre me sirvió más la libretica y tener todo en el celular. A mí me servía más como el celular. Uy, no. Yo sí les recomiendo Sí, eso es de iPad, cada quien. iPad mini. Esta cosa es fantástica. Yo tomaba todas mis historias aquí. Aquí las revisaba porque uno usualmente las guarda como en un En un drive o en drive. alguna cosa aquí. Fantástico. Y lo pueden, si en algunos países se puede pedir como con plan de datos. Te pueden poner datos a esta cosa y como Con donde eso ya sea que tiene todo. están. Entonces es muy, 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 muy útil. Y también una maletica. Yo me consigo una allá en Estados Unidos cuando estaba rotando una maletica. Tengo un video de eso aquí en el canal. Como para tener las cositas ahí, como para ver. O sea, No. mientras rotaba la usaba. Sí, pero una maletica No, yo sé, chiquita. tengo estudiantes que la han tenido así. Yo no la tendría. Pero pues si van a tener cosas que no caben en la bata, la maletica es una gran Hmm. solución para no estar Sí, cargando todo cargando, ahí eso sí y que es. vamos a entrar a donde un paciente, entonces donde dejo todo para examinarlo. Eso Y es... también, no sé a quién le aplique este consejo, pero yo pensé que yo iba a hackear el sistema cuando me iba a conseguir dos computadores que se volvían tablets. Ah, no, yo lo hice y no. Sí, me los pasó a los dos. Yo dije como, voy a hackear el sistema porque cuando necesite la tablet, anoto. Cuando necesite el computador para las notas, lo despliego. No, es un encarte. O sea, si se van a gastar plata en eso, cómprense el iPad con Sí, teclado. más bien, literal. Bueno, y ahora sí, consejos generales, como de etiqueta durante la rotación. ¿Alguno para comenzar? Esto era como en cuanto a cómo aprovecharla, ¿no? Como teniendo en cuenta que Sí. es la primera rotación y Ujú. eso. Consejos generales, uno es, digamos, como precisamente aprender a tener esa actitud. Si es la primera rotación en la cual uno va a estar, uno muchas veces va a estar con mucho miedo, entonces soltarse es muy importante en esa primera rotación, pero al mismo tiempo no llegar al extremo de ser esa persona que decíamos que van a odiar. Entonces, como aprender a tomar esa actitud, pues va a depender en gran parte de quién es uno, ¿no? Pero soltarse, sobre todo si uno es penoso y demás, me parece fundamental. O sea, desde el primera rotación no decir, no, o sea, yo estoy pagando X cantidad de dinero por esto, pues lo tengo que aprovechar, o sea, sí. Y yo también quiero ser un buen médico, pues aprovecho las rotaciones. Entonces, eso me parece como muy importante, como primer consejo. Listo. Yo tengo uno que es, asegúrense de que el paciente que les den, ustedes sean el más experto en eso, en ese paciente. Porque los residentes y los profes van a estar pendientes de todo el mundo. Pero ustedes cuando comienzan, especialmente en su primera rotación, van a tener uno, tal vez dos, tal vez tres, dependiendo de la carga. Pero generalmente uno va a comenzar con poquitos. Asegúrense de que se sepan todo. Utilicen herramientas para eso. Entonces, por ejemplo, lo que yo hacía, que era buenísimo, era que yo tenía como mis notas del sistema y mis notas en Drive. Y yo tenía una nota en Drive en donde no le iba borrando las cosas. Ah, sí. Entonces, yo me sabía literal el paraclínico de hace 2 semanas. Y sabía la radiografía, como esas cosas no las borraba y tenía toda la información ahí, de tal manera que si en algún punto queríamos saber, alguien preguntaba algo, yo sabía que yo era el primero que lo tenía como a la mano. Pero sí, generalmente como que apropiense de su paciente, sépanse todo eso, especialmente si tienen poquitos. De acuerdo, creo que eso es muy importante porque uno de profe o de residente valora mucho eso, ¿sí? Porque lo que usted dice, uno a veces tiene 20 80 20, 80, no, perdón, 20 30 pacientes, De 80. 20, 30 pacientes, pues que tener a alguien que tenga toda la historia completa a veces le sirve mucho a uno. Entonces, y creo que dentro de ese mismo consejo de apropiarse del paciente también es apropiarse con él atendiéndolo, me hago entender. O sea, como es la primera ocasión en la cual uno va a empezar a desarrollar sus habilidades médicas hablando con un paciente. Entonces, den la información. O sea, pues tampoco, o sea, si tiene cáncer y nadie le ha dicho, no le digan eso. Sí, pero no sé, como cómo salieron mis exámenes. O uno le dice, no, salieron sus exámenes así, ahorita vamos a pasar con el doctor y vamos a ver qué hacemos con eso. O si usted ya tiene un poquito más de experticia y sabe qué es lo que se va a hacer, como no, entonces le vamos a hacer eso. O sea, como empezar a desarrollar esa habilidad de dar información es fundamental, porque uno muchas veces ve que llegan al internado y, no sé, nunca han han desarrollado la habilidad de comentarle o de darle la información a los pacientes, o empiezan la residencia y también están como todavía como no me siento dueño del paciente, no, o sea, apropiarse del paciente hace parte de, no sé, el doctor va a entrar a verlo y es mi paciente, entre con el doctor, no se quede afuera, entre, vea al doctor qué hizo diferente a lo que usted, cómo le habló al paciente, todo eso hace que uno vaya desarrollando quién uno va a ser como médico. Exacto. Pero tampoco vuélvanse
nosotros decimos estudiantes con iniciativa, Sí, de porque acuerdo. a veces, sí, hay veces que, por ejemplo, el estudiante de la nada llega y le dice, sí, hoy le vamos a dar la salida, sin que nadie hubiera dicho eso. El paciente ya listo para irse y el mañana le dice, no, no, usted se queda como... Entonces, sí, tengan cuidado si De no acuerdo, o están sea, de seguros. información de solo lo que usted sabe que usted seguro y lo que no, y el paciente le pregunte, pues no solo le diga como, No sé, o no, sino como, no, pues salió esto, hablaremos en la revista y le comentaremos, ahorita venimos con el doctor, etcétera. Exacto, Pero empezar exacto. a desarrollar esas habilidades de comunicación es fundamental, Sí. Nunca mientan ni se inventen cosas. importantísimo. Porque eso pasa. Hay gente que en el miedo de que le preguntan algo y no sabe, se inventa. No. O sea, digan, qué pena. Es preferible eso a que se inventen algo y luego resulte que no sea cierto. Eh, Otro que es como clave, como el que más generalmente les puede ayudar sobre cómo comportarse en la rotación es el residente. Entonces pregúntenle al residente, y eso es hábito para cualquier rotación. Bueno, a este profe, ¿cómo le gusta que presente? A este profe, ¿cómo le gusta que haga las notas? A este profe, X, Y, Z, Z. Como eso me parece que es útil. Mm, bueno, y uno que, pues en Andy se entiende porque ahí tiene las historias, pero generalmente no se la pasen con el celular ahí afuera, especialmente no se pongan a chatear o a buscar algo ahí. Entonces, si tienen las historias, pues creo que se entiende. Em, pero sí, eso creo que es como etiqueta Sí, sí, básica. como de actitud durante Ujú. la revista, como lo que decíamos, si les gusta, pues bien, pero si no les gusta, igual muestren interés en eso. Les va a servir de algo en la vida y si no, pues en su momento lo desecharán, pero que uno no le guste algo no significa que tenga que entrar con mala actitud o cosas por el estilo, ser irrespetuoso en la revista, estar ahí como con el celular, sí creo que es súper importante. ¿Algún otro consejo? No, de etiqueta creería que no, creo que eso es como lo más importante, a saber cómo relacionarse con sus pares, con los superiores, con los pacientes, con todo el mundo. Ah, y creo que sí diría uno como de etiqueta y es, pues entra dentro del respeto, pero el respeto no es solo hacia los médicos, ¿no? Hacia todos los demás, o sea, las jefes, saber cómo tratar a una jefe puede cambiar completamente su rotación. O Literalmente, sea, literalmente. entonces, tener una buena relación con las jefes, tener una buena relación con las señoras de la cafetería, con las señoras que hacen aseo, con todo el mundo, es fundamental, ¿sí? O sea, no lleguen ahí, no, pues que yo soy el médico o voy a ser médico. No, o sea, no, todos somos iguales en términos de respeto. Creo que eso también es importante como consejo final. Completamente de acuerdo. Déjenos saber si tienen algún otro consejo. De nuevo, ya saben que tenemos el giveaway, ya saben las condiciones. Eso es todo por ahora. Nos vemos en la próxima.